Hoy es 2 de octubre del año 2014. Amado Padre, estamos un día reunidos para poder celebrar este día del Señor que usted mandó que apartemos. Le pido que me esté guiando por su Santo Espíritu, Santa Palabra, lo que voy a hablar en el día de hoy. Que esté aceptando estos signos que vamos a entonar con alegría y con gozo para usted. Pido todo eso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrirlos en el plenario, en el número 193. Y es unidos, y después vamos a cantar Dios está aquí, 194. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, por este mundo de amor tendremos, por este mundo de amor. Unidos, tomados de la mano, iremos por este mundo cantando a la voz. La gloria de Jesús, sentirnos con esperanza, que el mundo se llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús, sentirnos con esperanza, que el mundo se llenará de amor y de paz. Dios está aquí, que precioso es, Él nos prometió donde están dos o tres. Dios está aquí, que precioso es, Él nos prometió donde están dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Oh Cristo Dios, me llama a un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo Dios, me llama a un altar para adorarte con todo el corazón. Cuando acudimos al médico, él nos examina por medio de un análisis clínico y luego nos diagnostica el medicamento para nuestra salvación. Nunca un profesional nos da un medicamento sin diagnosticarnos la enfermedad. Eso sería fatal para la salud de la persona. Algo parecido en el día de hoy sucede en las iglesias. Hoy no diagnostican el estado que tiene la persona, sino que intenta darle el remedio, pero la persona, nunca sabe de la enfermedad que tiene. Así que vamos a abrir nuestra Biblia entonces en 1 de Timoteo 1, versículo 7, en el día de hoy voy a hacer hasta el versículo 11. Voy a traer los lentes.
Estaba diciendo primero de Timoteo 1:7. Dice así: queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen, declaran declaraciones categóricas. Estábamos viendo que Pablo lo había dejado a Timoteo para que estuviera combatiendo sobre estos falsos maestros. El título del sermón se va a llamar, o se llama, La ley y el evangelio van de la mano. Como estaba diciendo en la introducción, entonces, Pablo empieza diciendo así: queriendo ser maestros de la ley, aunque no entiende lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales declaraciones categóricas. Según la traducción que tengan en sus manos, que tienen sus Biblias, se van a dar cuenta que algunas traducciones cambian. Acá aparece doctores de la ley, quizás una palabra que se le aplicó, también la van a encontrar en Hechos 34, que era a Gamaliel, donde había estudiado Pablo. En otros se le daba esta aplicación, esta palabra a aquellos fariseos, doctores de la ley o maestros, para que se pueda entender. En el día de hoy sería un pastor. Pablo lo que va a hacer ahora va a poner de relieve, o va a mostrar el orgullo ambicioso de estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque los va a denunciar, porque estos falsos maestros tienen, vamos a decir, son incompetentes cuando quieren predicar, no quieren hacerlo sanamente, sino lo hacen por orgullo nada más, y encima lo hacen mal. Así que en el 1:7, entonces Pablo empieza a mostrar a los judaizantes estos que estaban corrompiendo la ley mosaica, los 10 mandamientos, podemos decir. ¿Cómo lo hacían? Ya lo vimos en los domingos pasados, era con fábulas, mitologías, y que ellos pretendían fundarlas que estuvieran en la ley. Pero ¿qué sucede? Que esas mitologías, esos cuentos, esas fábulas que al mundo le gusta, o por lo menos la gente que se congrega, son de una forma tan contraria, son subversivas a lo que es la moralidad, como Pablo habla en primera de Timoteo 6:4, si no me equivoco, bueno, tengo anotado, que habla que lo que sí aprovecha es una vida de piedad, pero esto vivían contrario a lo que decían, lo que estaban predicando, ¿no? Que como vamos a ver dentro de un rato. Lo que hacían no solo pervertían la ley y la moralidad de la ley, sino que pervertían también la verdad, porque predicaban cosas erradas, ¿no? Y el error consistía, vamos a decir, no en defender, estas personas no defendían la ley judía, sino Pablo no estaría en contra de esto, no es que ellos estaban predicando de la ley. Para que se pueda entender, estos judaizantes no son los mismos que aparecen en Gálatas, no son los mismos que aparecen en Romanos, que buscaban una salvación por obra. Estos eran otros que predicaban, ya lo conté la otra vez, eran mitologías, cuentos, como vemos en la iglesia de hoy, hacen divertir. Entonces eran otros. Pablo en su ministerio tuvo que luchar con mucha falsa doctrina, con muchos falsos cristianos que se insertaban dentro de la iglesia. Bueno, estos son otros que se habían ingresado a ellos, ¿no? Entonces abusaban de la ley, pero no querían defender la ley. Eso es lo que tenían interpretaciones o fábulas que nada tenía que ver con la ley. En sí ellos le añadían cosas, como Cristo una vez estuvo combatiendo con estos judaizantes cuando dijo, habéis oído que ellos dicen, pero yo os digo. Entonces ellos habían agregado cosas a la palabra de Dios. Entonces estas personas en sí en versículo 7 nos dice que no entendían lo que hablaba, o sea, eran falsos maestros, ¿no? Se ponían a hablar del Antiguo Testamento, pero no entendían lo que estaban hablando, o querían hablar o querían disertar ellos, pero en sí no tenía un fundamento, vamos a decir, en la ley, porque no la aplicaban mal.
lo que ellos afirmaban sobre este tema era contrario. En el día de hoy también lo vemos, muchas, como basándonos en el versículo 7, que no entiende lo que dicen y las cosas acerca de las cuales declaraciones categóricas. En el día de hoy también encontramos muchas personas que quieren ir al Antiguo Testamento y sacar doctrinas. Hoy vemos que quieren sacar el diezmo para las personas, introducirlo, o las pastoras alegando que Débora era alguien, o las profetisas que estaban en el Antiguo Testamento. Algo parecido pasa lo mismo con estos falsos maestros en el día de hoy, queriendo ser doctores de la ley o maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen y las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Y encontramos lo mismo, muchas que quieren ser maestros de la palabra. Esto no es un juego, esto de predicar. No es para el orgullo inflarse de aquel que va a predicar. Aquel que va a predicar va a decir lo que dice la palabra de Dios, le gusta o no le gusta a las personas. Entonces lo que sucede es que estas personas no lo hacían así, o sea, querían disertar o hablar sobre eso, pero ellos creaban fábulas alrededor de la palabra de Dios que nada tenía que ver con lo que ellos estaban diciendo. Los judíos, o sea, que estaba diciendo acá yo, que está combatiendo Pablo, ya lo expliqué, no son los mismos que aparecen en Gálatas ni los que aparecen en Romanos, o en los libros de Romanos, que Pablo en esos epístolas combaten contra los judíos que querían, o sea, que la salvación era por obra, o sea, o que era necesaria para la justificación, y se oponían a la gracia del Evangelio. O sea, no estamos hablando de esos judaizantes, son otras judaizantes esto. En el versículo 8, yo voy a hacer hasta el 11, el versículo 8 dice así: pero nosotros sabemos que la ley es buena y si uno la usa legítimamente, dice. Bueno, nosotros sabemos, dice Pablo. Pablo está mostrando, por lo menos está queriendo decir que nosotros, o sea, lo que hemos creído del verdadero evangelio, sabemos. Por lo menos Pablo lo está dando por sentado, creo, porque dice nosotros sabemos que la ley. Entonces, nosotros los cristianos sabemos el contenido de la ley. O sea, sabemos para qué sirve la ley. Pero muchos que se quieren en las iglesias hablar de la ley o se ponen a hablar cosas del Antiguo Testamento y quieren ser doctores de la ley, pero de verdad no entienden lo que dicen y las cosas de las cuales hacen declaraciones de ellos. Así que, pero nosotros los cristianos de verdad sí sabemos para qué sirve la ley. Lo que sucede con esta gente que ellos no, aparentemente no sabían o por lo menos inventaban fábulas, ¿no? Pablo no está menospreciando lo que la ley enseñaba o la Torá, sino que ¿qué es lo que está Pablo está combatiendo? Sino lo que está combatiendo es que ellos la aplicaban mal. Vuelvo a decir lo mismo, el Señor Jesucristo dijo: oíste que habéis dicho, pero yo os digo, él es el autor y consumador de la ley. Pero esta gente había agregado cosas a la Torá, a los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, nosotros reconocemos, los verdaderos cristianos, el uso correcto de la ley. ¿Para qué nos fue dada la ley? Ya lo hemos explicado un montón de veces, pero lo vamos a volver a hacer en el día de hoy. En Romanos 7, del 7 al 12, Pablo nos hace una declaración, o nos pone un poco más detallado para qué estaba la ley. Romanos 7, del 7 al 12, dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia
si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, para mí resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Por supuesto no voy a hacer un estudio exegético de todos esos versículos, ya están en el canal de las prédicas, así que, pero voy a refrescar la memoria nada más, que es lo que leí un poco. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, ahí Pablo nos dijo para qué, quizás no lo pudimos entender así, pero ahora lo vamos a explicar un poco más. Lo que es la ley, o sí, lo que hace la ley. La ley en sí lo que hace es, nos hace conocer el pecado, o sea, o por lo menos ahí Pablo dice, no tengo tiempo de explicarte esto por texto porque me llevaría más de 1 hora o 2 horas estar hablando sobre dos versículos, por lo menos de eso. Pero lo que hace, nos hace conocer la ley, nosotros, el pecado que habita dentro de nosotros, incluso lo agrava, pero con el fin de conducirnos al hombre hacia Cristo, a la cruz de Cristo. En sí es un ayo que vamos a ver. ¿Qué sucede? En el contexto que estamos viendo, o sea, muchos de estos judíos, incluso de estos judaizantes, muchos de ellos no se creían pecadores. Por eso que sabemos que ellos creían que la ley no era para ellos. En Lucas 18, del 9 al 14, dice así, parábola del fariseo y el publicano. Refirió también esta parábola a uno de los que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto de pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo aquel que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Entonces vemos que el judío creía que ellos eran justos, que la ley no era para ellos, pero si nosotros vimos en Romanos 3:10, nuestra Biblia dice, como está escrito, no hay un justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos desviados, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente debajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son velosos para derramar sangre, destrucción, miseria hay en sus caminos, no han conocido la senda de la paz. Entonces la Biblia nos dice que no hay ni siquiera uno que pueda hacer el bien. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? La ley fue dada para mostrarnos nuestra condición pecaminosa. Por eso que en el 8 dice, pero 1 Timoteo 1:8, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, ¿la ley para qué sirve? La ley, o sea, sirve para mostrarnos o hacernos conocer el pecado, lo agrava. El fin, esto es conducirnos a la cruz de Cristo, buscando su misericordia, su gracia, su perdón, por medio del sacrificio, la expiación que Él ha hecho. Para eso sirve la ley, nada más. Ahora vamos a explicar un poco más. Por algo no le puse en vano el título de la ley y el Evangelio van de la mano, porque muchos creen, como dice Romanos 10:4, que vamos a ver dentro de un ratito, que Cristo es el fin de la ley. Y lamentablemente en muchos
antinomianos, ¿no? O sea que no, si no entienden lo que es antinomiano, están en contra de quiere decir en contra, y nomia, saben que en el griego es ley. Entonces están en contra de los 10 mandamientos. Dicen, yo escucho una prédica, voy el domingo, durante la semana son antinomianos. ¿Qué es eso? No le gusta la palabra de Dios, los 10 mandamientos, pero no para salvación, lo vamos a explicar. Es que una vez que son salvos, vamos a ver, dentro de un ratito lo voy a explicar bien, nosotros debemos vivir una vida conforme al cristianismo. En Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidaremos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Lamentablemente en el día de hoy muchos dicen de que Dios es amor, que debes aceptarlo en tu corazón, que tiene un plan maravilloso para ti, y mucha gente, por eso que ustedes la ven, viven una vida de impiedad. ¿Por qué? Porque nunca nacieron de nuevo. Creen que solamente Dios es amor y que ya lo aceptaron en su corazón y con eso ya bastó. Es como que como estuviéramos diciendo que Dios bajó el estándar de la medida para alcanzarlo. No sé, cuando hay Juegos Olímpicos o algo de eso, sé que hay un juego que pone una vara y vienen corriendo unas personas y se lanzan así y tienen que cruzar para el otro lado. No sé si lo hacen con una maderita, no sé si tiene un nombre eso, o un palo. Salto con garrocha. Bueno, es como que si Dios hubiera dicho, bueno, la medida para entrar en el Antiguo Testamento son 3 metros, en salto con garrocha, o vamos a decir 10 metros. Por supuesto que nadie podía saltar eso. Pero en el Nuevo Testamento ahora, porque yo soy amor, el salto con garrocha va a ser a 30 centímetros. Claro, porque Dios es amor, entonces no hace falta ni que salte, hago así el pie a 30 centímetros incluso. Pero Dios no ha bajado el estándar de medida, siempre sigue siendo el mismo. ¿Cuál es? Es la perfección. Dios es santo, Dios es perfecto. ¿Querés entrar en el cielo? Debes ser perfecto. Con esa medida me es imposible a mí, porque yo me miro con los 10 mandamientos y no podría entrar nunca, porque ninguna carne corrompida puede entrar, nada impuro al cielo. Entonces, ¿cómo puedo hacer? La ley me muestra mi condición y que no puedo. Entonces apunta a aquel que sí vivió una vida santa, una vida justa y recta, tanto en pensamiento. Él ni siquiera tuvo un pensamiento impuro cuando vio una mujer. Él fue alguien santo, tanto en su vida activa como en su vida pasiva. Aquello que no entiende esta terminología teológica es en la vida activa, cuando caminó en la tierra, pasiva, en la cruz también estaba cumpliendo la ley. La ley exigía una vida de perfección, pero la ley también exigía la muerte, porque el hombre había violado, entonces la ley de Dios. Entonces eso es lo que la ley está acusándonos. Solo a menos que venga alguien y camine en esta vida con santidad, que cumpla los requisitos que manda la ley, vivir una vida santa desde que empezó hasta que murió. Por supuesto que no hay ninguno, pero los judíos sí se creían perfectos. Cuando había una ramera que había adulterado, estaba ahí y todos para juzgarlo agarraron una piedra y le querían matar porque era adúltera, porque ellos querían juzgar que esa persona es adúltera. Cuando Cristo, dice en una de las escrituras, estaba con el dedo escribiendo en el suelo, no sabemos qué estaba escribiendo. Algunos comentaristas creen que le estaba escribiendo los nombres de aquellos que sabían que eran adúlteros, pero se atrevían a agarrar una piedra para acusar a esta pobre señora que había adulterado. Pero ellos, entonces algunos piensan que era eso. Y entonces él se levanta y dice aquellas palabras que dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Acusados por su propia conciencia se fueron. Claro, porque estuvimos viendo el domingo pasado que la conciencia nos acusa a nosotros de que estamos mal ante Dios. O sea, entonces, ¿qué sucede? La ley nos muestra nuestra condición pecaminosa ante Él y debemos ir ante Dios, o sea, a pedir perdón por nuestros pecados. Eso es una de las funciones de que hace la ley. Pero no invalidamos la ley por medio de la fe. Cuando creemos en Cristo, bueno, ya la ley ya no sirve más, la dejamos, esa era para antes. No, sigue estando vigente, pero ahora vamos a saber para qué, después que somos cristianos. Antes de venir cristianos, de ser cristianos, esa es la función. Entonces nosotros sabemos
Pero nosotros sabemos que la ley, versículo 8, es buena si uno la usa legítimamente. Entonces el 8, ¿qué nos enseña? Que nosotros sí sabemos lo que es la ley, que es buena. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué es buena? Porque fue dada por un Dios que justo, santo y bueno y recto. Por eso que la ley es buena. Pero ¿por qué decimos que no decimos que la ley es mala? Lo que sucede es que nosotros somos malos, nosotros en sí estamos en una naturaleza pecaminosa, y por eso que muchos creen que Dios es injusto. Pero no es injusto, es que nosotros somos los malos. Cristo mismo nos dice malo, nunca nos dice bueno Cristo. Si ustedes, siendo malos, le pueden dar cosas buenas a sus hijos, ¿cómo vuestro Padre que está en los cielos no le dará? ¿Cómo nos dijo Cristo a nosotros? Oh, qué buenas personas que son ustedes, no he visto a nadie más buena que ustedes. No, Cristo nos dijo a nosotros, si ustedes siendo malos, ¿a quién se lo dijo? A sus discípulos que estaban ahí. Entonces, eso así como nos ve, no hay ni siquiera un bueno, ni siquiera un justo sobre esta tierra, solamente es Cristo el bueno. Entonces, debemos entender que esa es nuestra condición. Lamentablemente hoy estoy cansado de escuchar el campeón que hay, las prédicas positivas buenísimas para levantarte tu autoestima y muchas cosas que he visto que lamentablemente son pocos los que van quedando. Y los que van quedando, Satanás se encarga de ir matándolos también, cosa que no queda en ninguno de los predicadores que todavía se atreven a predicar. Pero creo que Dios siempre va a mantener a algunos de ellos, así Satanás se encargue de matar a algunos. Entonces Pablo dice, sabemos, nosotros debemos saber para qué es la ley. En Romanos 3, versículos 19 y 20, Pablo vuelve a explicarnos, por si no bastara, de nuevo nuestra condición. Romanos 3, versículos 19 y 20. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Como Primera de Timoteo 1.8, nosotros sabemos, dice, acá también dice en el 3.19 de Romanos, ahora bien sabemos lo que dice la ley, que todos los que están bajo la ley, o sea, todos nosotros estamos bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Entonces, la ley a nosotros, cuando nos confronta la ley, no podemos decir, no es para él, que él es un adúltero, no es para él que es un mentiroso, no es para él que es un ladrón, no para él que, no, es para todo. Nosotros nos miramos y ante la ley sabemos que somos responsables ante el tribunal de Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. En sencillas palabras, la ley no es para justificarnos, la ley no es para que yo la pueda cumplir, el sermón del monte no es para que yo tenga que cumplir eso y entrar al cielo. La ley solamente es para que por medio de él viene el conocimiento del pecado. Así que Pablo después ya sabe, en el 3.21 empieza viendo de la justificación por medio de la fe, ¿no? Que es el texto que debemos saber cuando estemos evangelizando. O sea, que es la justicia de Dios, que viene por medio del Señor Jesucristo, que nos redimió, sabemos que habla de eso. Entonces ya tenemos una idea más de qué es la ley. Recién hablé en el 7, ahora en el 3, lo vuelvo a nombrar de nuevo al 7.14. Romanos 7.14 dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. No lo había leído este texto. Entonces, por tercera vez, Pablo, primero en 1 Timoteo 1, versículo 8, sabemos, después en Romanos 3.19, pero sabemos, y acá en Romanos 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. No tengo tiempo de explicarlo, está en el canal las prédicas de Romano ahí, son muchísimas prédicas, están ahí, pero Pablo está hablando de que la ley es espiritual y está hablando de que habla de carnal. No tengo tiempo de hacer unas predicaciones expositivas, mi guía del tema.
Pero la ley es espiritual. O sea, en sentido, la ley no me puede a mí salvar, solamente me puede mostrar o me puede indicar con el dedo la puerta de la salvación donde yo puedo ir. A la misma vez también me está condenando. La ley es externa. Ahora vamos a explicar un poco más a esto. Entonces sabemos, dice, en Gálatas 3, 21 y 22, creo que esto es uno, ya con estos textos va a bastar para que podamos entender una definición de para qué, si sabemos nosotros para qué es la ley. Gálatas 3, 21 al 22. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por fe en Jesucristo, fuera a todos los que creen. Voy a hacerlo un resumen nada más de esto. Entonces la ley es contraria a la promesa de Dios de ningún modo, porque si hubiera dado una ley capaz de impartir, Pablo está diciendo también acá a los Gálatas que la ley no puede impartir vida, la ley no te puede dar vida, solamente uno, yo soy el camino, la vida, Él es la vida en abundancia, ¿quién es? Cristo el que te puede dar vida, por eso que la ley no puede impartir vida. ¿Por qué? Porque si no la justificación, ¿por dónde hubiera dependido? ¿Hubiera dependido de qué nosotros? De guardar los 10 mandamientos, pero no es eso, no es la función de la ley. Por eso que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. La ley solamente nos conducía a Cristo, era un ayo nada más, que por medio de la fe en Él, que ejerciendo fe, a todos aquellos que creen, aquellos que vienen con una fe es una confianza, ya sabemos. La confianza donde yo no puedo cumplir esos 10 mandamientos, yo me miro ante la ley, a las tablas, y me digo, oh, miserable hombre de mí, y no puedo hacer nada. Entonces me conduce a Él. La fe no es mi fe que me salva. ¿Por qué salva? No por mi fe. No, es por la fe, es pitio, es confianza. Es que no es mi fe cuando yo entre, sino que decir, ¿por qué estás? Es porque confié en el sacrificio de Él, pero no es mí. La fe no es una obra de salvación mía, es un medio nada más. ¿Qué es? Donde yo me apoyo en aquel que sí pudo, en aquel que me hizo posible mi salvación, aquel que es vencedor, aquel que venció a la muerte. Es Cristo Jesús. Y si yo lo creo espiritualmente, esto por fe, puedo decir que la Escritura dice que he sido salvo, porque he confiado en Él, he depositado mi fe en Él, la fe que me ha dado Dios, esa confianza. Pero la ley no salva, solo conduce a Cristo. Pero la ley es buena. O sea, ¿por qué? Porque está en pleno acuerdo con ¿qué? Con la santidad y la bondad de Dios, porque fue establecida y fue dada por Dios. Entonces la ley no es mala, lo que sucede es que nosotros somos malos. Eso es lo que sucede, pero la ley es buena. Entonces, volviendo de nuevo a 1 de Timoteo 1, 8, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Lamentablemente en el día de hoy, estoy cansado de escuchar predicadores que hablan de la ley y cuando quieren ir al Antiguo Testamento le sacan los textos que a ellos les gustan, como el diezmo, las primicias, y todas esas cosas que sacan. Nos sacan si una mujer es adúltera hay que apedrearla, si un hombre es adúltero hay que apedrearlo, el día del Señor, o sea, tenés que guardarlo, tal cosa así, sacan todo lo que ellos parece como que le agradara. O sea, entonces eso está muy mal. No tengo tiempo de hablar de las 3 leyes, la ley civil, la ley de ceremonia y la ley moral. Lo que estamos hablando es la ley moral,
la ley de los 10 mandamientos, lo que sabemos que es bueno. Sabemos que Cristo, o sea, ha cumplido todo, ¿no? Entonces ahora vamos a explicar que sigue vigente incluso para nosotros. Si se usa legítimamente, es buena si uno la usa legítimamente. Versículo 8 dice, legítimamente. O sea, si nosotros la aplicamos legítimamente, incluso en el sistema evangélico o en la evangelización, si queremos decirle, sí va a servir, pero no para mostrarle como medio de salvación al hombre, que si el hombre puede llegar a vivir una vida de perfección más elevada, o sea, por medio si queriendo guardar la ley. En ese sentido, no. Pablo dice, si se usa legítimamente es buena. Si yo la aplico la ley, cuando la estoy predicando a alguien, saco los 10 mandamientos, ¿dónde están, Daniel? Y bueno, te vas a Éxodo 20 y vas a encontrar los 10 mandamientos ahí donde está Moisés. Si no, buscas en alguna parte, o sea, en el Nuevo Testamento también vas a encontrar a Pablo hablando, pero en Éxodo 20 es uno de los mejores textos para ir. Lo confrontar a la persona, la conciencia con la ley. Pablo dice, si la usás legítimamente, es buena. ¿Por qué? Porque se va a ver el espejo, su conciencia, y se va a ver mal. Entonces, si se usa legítimamente, pero nosotros sabemos que la ley es buena si se la usa legítimamente. Entonces, ¿cómo podemos usar la ley? La podemos usar cuando la usamos la evangelización. Después también la vamos a usar cuando nosotros somos cristianos. Dentro de un rato voy a hablar de eso. Entonces lo que hace es eso, la ley. Hace despertar el sentido del pecado en los pecadores. Ya lo vimos, Gálatas 3:21, Romanos 7, del 7 al 12. Nos muestra nuestra condición pecaminosa. Versículo 9. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo. Creo que en otras traducciones dice que no ha sido dada. Pero esta dice, estoy leyendo en el día de hoy la Biblia de las Américas. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. La ley no es para el justo, dice el versículo 9. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo. Este es un texto un poco difícil de explicarlo, vamos a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. No quiere decir que, a ver cómo lo podría explicar, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo. Que esto no que es para uno que está, vamos a decir, por la fe en la justicia de Cristo. Estoy tratando de resumir, de hacerlo sencillo, pero la ley, o sea, vamos a decir, aquello, está hablando ahora, vamos a decir, cuando está hablando la palabra justo, está hablando, a ver cómo lo podría explicar, para nosotros. O sea, aquellos que hemos sido justificados por medio de Cristo, no sé si se puede entender. Recién estaba hablando de los pecadores yo, que la ley si lo usamos legítimamente para predicarle a alguien, sí, pero la ley no es dada para el justo, o sea, en el sentido, quiere decir que aquel que ha sido justificado, porque Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Romanos 5:1 también, Romanos 8:1, en Romanos 5:1 también que somos justificados por medio de Cristo, ¿no? Hay paz para nosotros. Entonces no es para el justo, porque en sí la justicia nos ha sido imputada por la justicia de Cristo, se nos ha dado a nosotros, se nos ha sido comunicada, podríamos decir, a nosotros. Esto sucede en el tribunal de Dios, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, o sea, el Espíritu Santo, como así, Pablo también lo define como el Espíritu de Cristo, ¿no? en otras epístolas de él. Entonces, cuando el Espíritu de Cristo viene a morar entre nosotros, Él ha cumplido la ley. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que viene a sellarnos nosotros, viene a habitar de nosotros. Entonces no está para nosotros. Cuando somos cristianos tampoco, a ver si se puede entender, estoy hablando pausado porque se pueda entender.
Es importante de esto porque lamentablemente hay buenos cristianos o cristianos que una vez que son cristianos como que quieren guardar la ley y si violan uno de estos mandamientos tienen un tormento en su mente. La ley sigue vigente, pero no para que la estemos guardando después como si no, ahora que soy salvo creí en Cristo, porque si no nos transformaríamos en unos judaizantes. Cristo más la ley, debo guardar. Entonces debemos tener cuidado con esto. ¿Cómo lo podría explicar? Ahora lo digo. La ley en sí o sea, para obrar la santificación, porque estamos hablando del justo, versículo 9, reconociendo que la ley no ha sido instituida para el justo. La ley no te puede dar santificación, a ver si se puede entender. La ley no me comunica ningún poder, vamos a decir, interno dentro mío. La ley en sí es externa. La ley está fuera, la tabla. 10 mandamientos, pero están escritos en tablas de piedra, no sé qué era. Pero ahora Dios la ha puesto en nuestro corazón, dice, haré un corazón nuevo, haré que usted camine. Entonces, no es que nos comunica o viene un poder ahora dentro de nosotros, no, es el Espíritu de Dios. Él es el espíritu de vida. No te digo, pues si tienen tiempo, lean Romanos 8, que es por medio del espíritu de Dios que yo ya tengo paz, porque es por medio de Él que ya cumplió, ahora que yo puedo andar, para poder cumplir esa ley. Pero la ley externa no puedo hacer nada dentro mío, sino sí el espíritu de Dios que cumplió. Por eso que aquellos que son cristianos tienen paz, no tienen ningún tormento, ellos descansan, están, vamos a decir, descansando, están en un sabbat, en el sentido, si se pueden, si podría aplicarse esa palabra, tranquilos, descansan, porque Cristo es el Señor del sábado, entonces en Él están descansados, en Él dejamos nuestro yugo, nuestras cargas. No hay un tormento así ahora a nosotros. Esto no es una licencia para pecar, no es un libre, vamos a decir, como por poder hacer lo que queremos. No, lo que estamos diciendo es que no nos estamos atormentados, tenemos una conciencia tranquila por medio de la obra que Cristo hizo, ¿no? Pero esto no quiere decir que el hombre justificado no necesita de la ley. Este es el otro extremo. Lamentablemente muchos dicen, bueno, soy salvo, siempre salvo. No, pecaremos para que abunde la gracia de Cristo, no, de ninguna manera. Entonces el hombre justificado no necesita la ley, dicen muchos, piensan. No es así. Sabemos que nosotros, si tienen tiempo Romanos 8 de leerlo, nosotros somos guiados interiormente, ¿por qué? Por el Espíritu. El hombre, o sea, nosotros justificados, que hemos sido justificados, no necesitamos la ley, ahora explico, para ser salvo, ¿no? Es que solamente la ley es una regla externa, como estaba diciendo. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que acá encontré mis anteojos que estaba buscando. Bueno, me los voy a cambiar. Ahora con esto sí veo mejor. La ley solamente es una regla externa, pero no es internamente. El internamente es solamente cuando viene el espíritu de vida, el espíritu, o sea, que de Cristo que ha cumplido y viene adentro mío. A ver si se pueden llegar a entender. Es un poco complicado de entender. Y por medio del Espíritu de Dios, o sea, que nosotros ahora somos guiados. Por eso que se dice, andéis en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Entonces me lleno en el espíritu, hablo en lengua, no sé, cosas así que vemos en las iglesias de hoy. No necesito nada de eso. El espíritu ya viene. Lo que sucede es que el hombre o la mujer cristiana no se entrega a menudo a la dirección interna del Espíritu Santo. Durante la semana se llena con cosas del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que después, al no llenarse de la palabra de Dios, ni siquiera
Si se le pregunta cuáles son los 10 mandamientos, quizás muchos ni siquiera saben, quizás no pueden nombrar ni siquiera 5 de ellos. Entonces, ¿qué sucede? No van a poder vivir una vida que Dios manda. Por eso, ¿qué sucede? Que el hombre justificado sí sigue necesitando de la ley, pero no para salvación. Lo que sucede es que moralmente él la necesita. Él necesita de la ley, vamos a decir, externa. ¿Pero para qué? Porque todavía, a pesar de que somos cristianos, la ley nos sigue, vamos a decir, mostrando nuestro pecado y la medida o lo que Dios manda. Dios manda primero que le debemos adorar a Él, que no debemos poner ningún Dios, no tomar el nombre de Dios en vano, guardar el día como hoy, y después los otros mandamientos son para el hombre. O sea, resumidamente, amarás a Dios con todo tu mente, tu corazón, toda tu alma, y a tu próximo como a ti mismo. Eso es un resumen de los 10 mandamientos. Pero como el hombre o la mujer durante la semana no, vamos a decir, no hace uso, podríamos decir, los elementos de gracia. ¿Cómo es esto? Hablar con hermanos, leer las escrituras, orar, escuchar himnos, vivir una vida como una persona que nació de nuevo. Entonces, la ley todavía, vamos a decir externamente, le sigue mostrando su condición cuando él peca, pero para eso sirve. No es que no necesita más la ley, pero no para salvación. Quizás en modo correctivo, podríamos decir, para seguir enderezando sus pasos. Por eso que las prédicas del púlpito siempre deben estar cristocéntricas y a la vez hablar a nuestras conciencias, no que sos bueno y que bueno, vamos a hacer esto y aquello y como están todos contentos y iglesias que ponen globos. No, nada que si no, el hombre se desviaría. Podrían ser unos moralistas nada más. Lamentablemente hoy, incluso después de que ser cristiano, hacen una confesión de fe, así como que le dan la oportunidad a Cristo nada más, y empiezan a hacer dentro del medio de trabajar, vamos a decir, internamente ellos, dentro de su templo, ahora si se puede entender, quiero no usar muchas palabras porque quizás no se pueden llegar a entender, hacen lo que se llama proselitismo. El proselitismo son personas la iglesia que involucran a mujeres y a hombres en la tarea, dicen, de ganar muchas almas para Cristo, y empiezan a hacer cosas, actividades. ¿Está mal ganar almas para Cristo? Para empezar, nadie puede ganar almas para Cristo, porque el Padre le dio a él los que iban a ser salvos, Juan 6:44. Entonces, ninguno de los que Dios ha apartado para sí o ha predestinado se va a perder. Entonces nosotros no podemos ganar. El único que ganó en la cruz las almas fue el Señor Jesucristo. No hay nadie que nosotros no se puede ganar almas, como que nosotros vamos, parece como que ganando. No se trata. Nosotros sí predicamos el Evangelio de la cruz, arrepentimiento, fe en Señor Jesucristo, y el Espíritu obra en la conciencia o regenera si Él quiere, y si no Él no quiere, sopla donde quiere. Ese es nuestro deber. Pero lamentablemente se hace un proselitismo con personas, trayendo, debe tener 3 o 4 o 5, la iglesia debe estar llena. Y ese proselitismo se trata a actividades, tareas y cosas, y se transforma, vamos a decir, en algo que la iglesia nunca fue, o sea, ser activistas. Eso es lo que sucede. Y no se predica verdadero evangelio, ¿no? Y podríamos hablar más de esto. Y lamentablemente los pastores ni siquiera se ponen a hablar de esto de lo que estoy hablando un poco ahora, ¿no? Porque sería aburrido para ellos hablar de estas cosas. Pero lamentablemente para ellos tendrán un juicio en el día del juicio, porque Dios habla a la mente por medio de su palabra, y por eso que se hace predicaciones expositivas. Por eso que el motivo por el cual los 10 mandamientos no tienen poder para condenar al cristiano no es en sí que no tenga autoridad. Estos 10 mandamientos que nosotros conocemos, no es que ahora que somos cristianos voy a decir, bueno, no me pueden condenar, o no tienen la autoridad.
Lo que sucede es que ahora los 10 mandamientos siguen vigentes, están ahí, siempre vigentes. Dios no los sacó nunca en el Nuevo Testamento. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que Cristo los cumplió, por eso es. O sea, Cristo fue el mediador, fue Cristo el que pagó mi fianza, el que dijo, Padre, yo voy a pagar en lugar de esta persona. Y Él se puso y el justo por los injustos pagó. Pero la ley sigue vigente. Si no tuviera a Cristo, nadie pudiera acusar a nadie. ¿Por qué? Porque yo, ante el primer mandamiento, quedé pulverizado. No me da ni tiempo ni ir a leer el segundo mandamiento. ¿Quién se puede mantener ante Él? Ante el resplandor de su gloria. Nadie podría quedar, como dice el Salmo, ¿quién se mantendrá en pie ante ti? Nadie. Entonces, la ley sí sigue manteniendo su vigencia. Lo que sucede es que Cristo los cumplió. Acá viene el problema para muchos. En Romanos 10, versículo 4, dice así: porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Bueno, muchas iglesias entonces dicen, bueno, Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La ley llegó a su fin una vez cuando yo creí o ejercí fe en Jesucristo. ¿Por qué Cristo es el fin de la ley? Para justicia a todo aquel que cree. Ya lo vimos, perdón que vuelvo a redundar lo mismo, ya están en el canal las prédicas de Romanos, mejor que lo que estoy haciendo yo, porque en este estudio hablo casi una hora y media sobre estos textos. Acá voy a hablar por arriba nada más, sobre Romanos 10:4. Cuando dice Romanos 10:4 que porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree, no estoy diciendo que el hombre justificado ya no necesita más la ley. Lamentablemente muchos pastores enseñan eso. La traducción correcta que podríamos lecturar nosotros es esta, que Cristo es la meta, no el fin, como se dice, meta o el fin. Ahora voy a tratar de traer un poco más de luz a esto. No quiere decir que se acabó la ley, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué sucede? No quiere decir que, vamos a decir que llegué a Cristo y ya la ley se acabó para mi vida. ¿Por qué? Ya soy cristiano, ya soy justificado, entonces la ley ya quedó atrás. Cristo dijo, consumado es, ya está cumplida. Entonces, yo ya no necesito la ley. No, de ninguna forma, no quiere decir esto. No quiere decir que, vamos a decir, la ley, o sea, sigue perdiendo, o sea, vamos a decir, su utilidad. ¿Cómo podríamos explicarlo? No sé si leí Romanos 3:31, creo que sí lo leí, ¿no? Sí, creo que lo leí. Dice así. No lo había leído. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Entonces, si vemos Romanos 10:4 y Romanos 3:31, podemos entender. Romanos 10:4 dice, porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Pero Romanos 3:31 dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Espero que Dios nos abra el entendimiento para poder entender esto que estamos tratando. ¿Repetirlo? Sí. Romanos 10:4, porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Parece enseñar el texto, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo el que cree, parece enseñar como que una vez que venimos a Cristo, la ley se acabó. Pero no es así, porque Pablo en Romanos 3, versículo 31, él dice así, ahora le voy a explicar mejor igual. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Entonces la ley no queda anulada, no queda, vamos a decir, como que no tiene ninguna función más. Bueno, la ley, a ver si lo puedo explicar, la ley era conducirme hacia la puerta, hacia Cristo. Bueno, yo ya pasé,
tengo vida eterna, soy justificado. La ley ya dejó de cumplir funcionamiento para mí porque solamente era un ayo, algo para conducirme a Cristo. No, de ninguna manera, no anulamos la ley. Sí cumplió uno de los requisitos que era conducirme a Cristo, mostrarme mi condición mala, pero la ley sigue vigente incluso después, pero no para salvación, porque ahora es el Espíritu que viene a habitar dentro de nosotros, Romanos 8, que Cristo cumplió. ¿Quién fue el único que pudo cumplir a la perfección esto? Como dice en Mateo 22, 37 al 39. Amarás a Dios con toda tu mente, todo tu corazón y a tu próximo como a ti mismo. Nadie. El único que lo pudo cumplir eso en la vida fue el Señor Jesucristo. Él fue solamente que pudo amar en plenitud a su Padre, que Él hablaba, todo lo que hablaba era justicia, rectitud, todo lo que hacía, incluso amaba al prójimo. El único que lo pudo hacer fue Cristo, el Espíritu de Cristo que ahora viene a habitar dentro de nosotros. Entonces, a ver cómo lo puedo explicar. Nosotros, la ley sigue estando, vamos a decir, vigente para nosotros, pero no para salvación o para mostrar nuestra... bien, sí, cuando leemos la ley, nuestra conciencia es acusada si estamos haciendo algo mal, por supuesto, pero no para salvación. Si se puede llegar a entender, no que anulamos. Cristo sí nos libró de la maldición de la ley, pero no nos libró de la obligación de la ley. No me acuerdo si subí un sermón, creo que una vez subí un sermón con este, sí, ¿no? Subí un sermón con este título. Cristo nos libró de la maldición de la ley, pero no de la obligación. De la maldición de la ley, sí, nos libró, pero no de la obligación sigue estando. Si no, caramba, cuando alguien no me gusta, agarro un revólver y le pego un tiro. Pero la ley que me dice, no matarás. Entonces ahora vamos a ver un par de ellos, incluso muchos creen que asesino, yo no mato, no hago nada. Pero ¿qué dice las escrituras? Que si yo me enojo con mi hermano, me hago creditor del infierno. Entonces yo soy un asesino para Dios. ¿Pero por qué? Porque yo me enojé y lo maté con mi mente. Entonces, ¿la ley sigue vigente? Sí, lo que sucede es que mucha gente ve la ley como algo externo. Pero Pablo, ¿qué dijo? La ley es espiritual. Porque si no, yo no hubiera conocido la codicia. ¿Cómo voy a poder ver la codicia? No la puedo ver. ¿Cómo la veo? ¿A dónde está la codicia? Claro, la tengo que ver acá dentro mío. O sea, cuando yo codicio algo, y la codicia la tenemos la mayoría, solo que muchos la tienen enfocada en diferentes cosas. El problema, no quiero hablar de eso, el problema de las personas, creo, y no sé por qué dije esto, porque no era mi punto, ni siquiera lo tengo anotado en mi bosquejo, sufren porque anhelan tener cosas. Ese es el problema, cuando tienen la plenitud de Cristo, y se deshacen de todas las cosas, el problema es, ¿por qué estás sufriendo? Escucharlo decirlo siempre, no, porque esto, porque aquello, porque me hizo esto, porque siempre por algo, pero no tienen a Cristo. Ese es el problema. Bueno, me fui para otro lado. Romano 1.9 estoy diciendo. Estaba hablando de Timoteo 1.9. Entonces, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores. Entonces sabemos que la ley no ha sido dada para nosotros, pero no perdió su vigencia. Espero que se haya podido entender. La ley, vamos a decir, era un medio, o sea, la ley era el fin para alcanzar, vamos a decir, alcanzar a Cristo, o sea, a ver si lo tengo anotado, porque lo que estoy diciendo en Romanos 10.4, si no me equivoco, está sacado de Levítico 18.5. Sí, porque Moisés, a ver, no creo que después en el 5 sigue diciendo, porque Moisés describe de este modo la justicia que es por la ley. El que hace estas cosas vivirá por ellas. Entonces, ¿qué sucede? Con la ley, o sea, voy a volver de nuevo a hablar Romanos 10.4, pues si no se entendió. El pecador nunca puede alcanzar esto. ¿Por qué?
dice que por Moisés describe de este modo la justicia, que es por la ley, el que hace esta cosa vivirá por ella. Nosotros no podemos vivir por ella porque no podemos alcanzarla. ¿Por qué dice que es el fin de la ley? Porque Cristo pudo cumplir, y como Cristo pudo cumplir, la ley alcanzó su plenitud, se alcanzó en Cristo. Entonces, eso es, no es que el fin, la traducción correcta sería, no sé si Calvino, me parece, o Hendriksen, lo traducen como me parece que meta le dicen ellos, si no me equivoco la palabra. En este momento no me acuerdo la palabra en el griego, pero quiere decir algo que alcanzó, no algo que ya no sirve para nada, que es el fin. Es que llegó con su cumplimiento en Cristo, aquella promesa o que se había establecido, que se había prometido, alcanza su cumplimiento en Cristo. ¿Se puede entender? Eso es más o menos, yo sé que es medio difícil. Bueno, Pablo va a empezar ahora a nombrar unos cuantos, vamos a decir, de acá en adelante, Pablo nos va, creo que son 14, 15, creo que 14, si no me equivoco, tipos de personas que se han sido condenadas por la ley. No es la única lista que hay, que pensamos o especulamos que podían ser algunos pecados que había en la iglesia de Efeso, acá, estos que nombra, estos 14 o 15, que no me acuerdo bien. Pablo tiene muchas listas en Romanos. Esta lista que se aparece acá no son que todos los pecados que hay solamente son estos los únicos, que si no cometés ningún otro pecado son perfectos. No, es una lista nada más que puso Pablo acá. En Romanos 18 al 32, nosotros iba a decir, sabemos, se me pegó la palabra, que Pablo dice de que Dios lo entregó una mente reprobada, y empieza a nombrar una lista también de pecados ahí. En Gálatas 5:19 también los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Bueno, en Gálatas 5:19 también los deseos de la carne, hechicería, enemistades, celos, contienda, enojos, cosas así que nombra Pablo. Bueno, acá hay otra lista, pero no hay que decir que hay varias listas, o sea, sabemos que todo lo que está contrario a la ley, o sea, bueno, entonces Pablo empieza a mostrarle ahora el uso correcto de la ley. Nosotros sabemos, dice, pero bueno, ¿cuál es el uso correcto de la ley? Entonces era denunciar y restringir o convencer a los que viven sin ley. La ley no puede salvar a los pecadores, solo nos puede mostrar la necesidad de un Salvador. Entonces, esta lista de pecados que vamos a nombrar Pablo, es cuando nosotros predicamos a alguien y dice, yo no necesito. Por eso es que está mal este evangelio de aceptar a Jesús en tu corazón. ¿Cómo se llama el sermón del día de hoy? La ley y el evangelio van de la mano. Como dije, no sé si se entendió en mi introducción, cuando van a un médico, un médico te sentás y te dice, bueno, tomate, no sé, magnesiano, ponele, para el dolor de hueso. ¿Pero por qué? Sí, tomate el siguiente. No es así. Vos vas, o sea, ¿qué sucede? El médico te tiene que mostrar tu condición, o sea, que estás mal, para después poder diagnosticarte el remedio. Bueno, este evangelio falso de hoy, del decisionismo, que tomar una decisión, porque está mal, porque si no le mostrás tu condición mala, por eso dices, sabemos si se hace el uso correcto de la ley. ¿Cuál es que sabemos? Es que yo le tengo que mostrar su condición mala a la persona. ¿Nunca robaste? No, cuando eras chiquita no te quedaste con un lapicito de alguien, sí, bueno, ya robaste, para Dios ya transgrediste la ley. ¿Insultaste, le dijiste algo a tu mamá cuando era chico? Sí, ya estás condenado. Entonces, ¿qué sucede? Es para mostrarle. Bueno, acá Pablo va a nombrar una lista, pero no quiere decir que es la única lista. Empezamos sin más preámbulos sobre esa lista. Para los transgresores y rebeldes, según la traducción que tengan, se van a encontrar transgresores o rebeldes. En 1 Timoteo 1, 9 al 10. Pablo se va a enfocar ahora vamos a decir, en una lista, o va a prestar atención, vamos a decir, va a hablar de los 10 mandamientos que estamos hablando de ellos, en 5 de esos 10 mandamientos. Primero va a hablar
del quinto mandamiento, ahora empiezo uno por uno. Va a hablar del quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y esto es para los parricidas y matricidas, que vamos a explicar dentro de un ratito qué es. El sexto mandamiento, no matarás, que esto es también para los parricidas y matricidas. Ya vamos a explicar qué es esto, ¿no? Ya saben, ¿no? Matar a los padres. Para el séptimo, no cometerás adulterio, para los fornicarios y para los sodomitas. Y el octavo, no hurtarás, para los secuestradores. Y el noveno, no hablarás en contra de tu prójimo, falso testimonio. Y esos son para los mentirosos y pérjuros. Entonces, esa es la lista con que vamos a empezar. Empieza el primero. Reconociendo esto que la ley ha sido instituida para los justos, sino para los transgresores. Los transgresores, ahí vamos a empezar con el primero. La palabra transgresor es parabasis en el griego. ¿Qué quiere decir un transgresor o parabasis ahí? ¿Por qué nombramos el griego? Porque ha sido en el griego koiné y me interesa saber bien qué quiere decir esto. O sea, qué es lo que quiso decir Pablo ahí. Transgresores o parabasis es uno que quebranta o hace un quebrantamiento de la ley. Esa viene de la palabra esa. ¿Sabemos quiénes fueron los primeros transgresores? Sabemos, Adán y Eva. Por eso es de ahí que venimos nosotros. Entonces, nosotros somos transgresores, o sea, también de la ley. ¿Se puede llegar a entender? Un momento. Gálatas 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual ha sido hecha la promesa. La ley fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia, hasta que viniera Cristo. Todos somos transgresores. Todos hemos violado la ley de Dios. No hay nadie, no hay siquiera un justo que se atreva a levantar la mano. Espero que no, de que no haya dicho, no, yo siempre cumplí la ley. Entonces la ley fue dada para eso, para los transgresores. Pero a mí si no me predican este evangelio y no me muestran que soy un transgresor y he violado la ley de Dios, es muy posible que no he sido salvo, que solamente alguien ganó un alma para Cristo, nada más, conmigo, nada más. Hizo un número más para dentro de la iglesia, pero no se preocupó de mi salvación. Entonces me tiene que mostrar que soy un transgresor. Eso es parabasis, para eso fue dada la ley, para estos transgresores, nosotros que hemos violado la ley. Entonces eso es lo que hace. Debemos entender esto, o sea, es importante. La ley no me constituye pecador a mí, o no me hace pecador, pero sí me hace transgresor. Hace que el pecado se vuelva pecaminoso, como dice Romanos 7 al 12. La ley no me puede constituir un pecador, ¿por qué? Porque yo ya soy un pecador, no me puede hacer pecador. La ley solamente es un espejo donde yo, pecador, me voy a ver, pero la ley no me va a decir como que me viene un espíritu y me hace pecador. No, yo ya nací pecador, eso es lo que queremos decir. No me hace transgresor, o no me hace parabasis, como dice ahí, un transgresor. Solamente hace que el pecado se vuelva pecaminoso, lo que hay dentro mío, nada más, se manifiesta lo que hay, o sea, dentro mío. Entonces la ley es externa, o sea, la ley externa que está afuera, me señala o me muestra a mí mi condición o me confronta con mi conciencia, podríamos decir. ¿Para qué? Para mostrarme mi incapacidad de poder llegar a cumplir esos 10 mandamientos. Entonces, cuando yo leo esos 10 mandamientos, mi mente se confronta con eso y yo digo, uy, miserable hombre de mí, no puedo alcanzar esa medida yo. Porque Dios me dice que eso requiere. Dios, eso quiere para que puedas entrar al cielo. Debes ser perfecto, como yo soy perfecto. Si no, no vas a poder. Entonces, la ley a mí me confronta con eso, y lo único que puedo hacerlo es Cristo. Entonces, si yo ejerzo fe en el Señor Jesucristo, en lo que Él lo cumplió todo eso lo que vemos ahí, Él promete salvación.
en Cristo Jesús. Entonces eso es lo que hace, no me constituye pecador, pero sí me hace transgresor, me muestra que soy un transgresor. Entonces la ley fue dada para él. Tendría que avanzar un poco más rápido, si no, no voy a poder ver los demás. Entonces me muestra mi incapacidad de una obediencia completa a Dios, porque no puedo. Lo único que me ve, me convence o me muestra la necesidad de un Salvador. Pues dice, aceptar a Cristo como tu Salvador. Claro, pero le mostraste por qué necesitas a Cristo como Salvador, porque no podés cumplir la palabra de Dios, los 10 mandamientos. Eso es lo que sucede con los transgresores. Somos transgresores. Santiago también habla lo mismo, Romanos también habla lo mismo. Calvino creía que esta palabra también era anomus, o sea, cuando está hablando de los transgresores. O infractores en Romanos, voy a leer Romanos 2:23, que ya lo tenía marcado. Tú te jactas de la ley, violas la ley y deshonras a Dios, dice. Entonces vemos que muchos de estos judíos creían, si se acuerdan de Romanos 2, que era para el religioso, creían que eran perfectos, pero no estaban cumpliendo la ley, estaban transgrediendo la ley. Sí, ahí mismo no tengo tiempo de leerlo, pero decía que Dios dice, tú hablas de mi nombre es blasfemado. Entonces ellos eran muy de religiosos por fuera, pero estaba aplicando de Calvino. Él cree que dice que la palabra es anomo. Yo la busqué en un diccionario griego, y efectivamente sí, la palabra era anomos ahí, que quiere decir que sin ley se traduce como transgresores. Y sí, la palabra también es esa. Es parabasi también, pero es anomus también. Quiere decir, un transgresor es alguien que vive sin ley, un desobediente, un ilegal, alguien que no quiere estar bajo la ley de Dios. No le importa eso lo que dice ahí. Entonces, ese es un transgresor, transgrede la ley de Dios, pisotea la ley de Dios. Esos son los transgresores. Son personas que, vamos a decir, que ignoran, no son así personas que ignoran esos 10 mandamientos que están ahí, sino que son personas que durante la semana o durante toda su vida viven como si la ley esa no existiera, como que para ellos no le importa eso lo que está ahí. ¿Se puede llegar a entender un poco eso? Vamos a ir al otro, porque no lo termina más. Y rebelde, transgresor y rebelde. Según la traducción que tengan, se van a encontrar con la palabra. La mía dice transgresores y rebelde. Rebelde. Yo creo que en la Reina Valera aparece por desobedientes, si no me equivoco. En la mía aparece rebelde. Entonces, transgresores y rebelde o desobediente, de acuerdo a la traducción que tenga. ¿Qué es esto? Desobediente en la 1960. Bueno, eso, un desobediente o un rebelde. ¿Qué es esto? Es anupotactos. ¿Qué quiere decir eso? Es un insubordinado. Un subordinado lo puedo entender yo porque estuve en las fuerzas fluviales o bajo sujeto a autoridades suboficiales, oficiales, y un subordinado es una persona que no se quiere estar bajo una orden. Cuando alguien le dice algo, la persona dice, no quiero hacer nada, y que no se quiere subordinar. Ese es un rebelde, ese es un subordinado. Ese es un desobediente, que la ley dice, mira, la ley dice así la palabra de Dios, no quiero saber nada. Ese es vamos a decir, lo que quiere decir desobediente. Anupotactos, quiere decir, no sometido, no quiere estar bajo órdenes, es un contumaz, es un rebelde, diría Tito, contumaz, palo a Tito. Entonces, estos insubordinados niegan ponerse bajo el gobierno de Dios, aunque promulgó una ley. No tengo que ir a hablar ni de los gobiernos que Dios puso, el matrimonio, el gobierno, vamos a decir, en la casa, el cabeza, el gobierno eclesiástico, que es el pastor, el gobierno civil. Son insubordinados. Cuando es el pastor, se lo debe revelar, no quiero, el cabeza, no quiero.
la ley está, la acusa a estas personas, o no quiero sujetarme a la ley civil, no quiero pagar las cosas que el Estado hace porque me están robando, cobra mucho. No, que bueno, esos son transgresores, no se sujetan. Una persona que no puede, no quiere, no puede bien porque no puede, pobre, no porque no nació de nuevo. Por eso no, que no puede. Por eso que se dijo, no quieren venir a mí, no que no quieren venir, que no pueden, en el sentido porque no pueden a no tener el corazón nacer de nuevo. Para los impíos, bueno, el tercer ejemplo que muestra impío, la palabra es acebes, ahí. Sabía que era contrario, una vez dijimos, a lo que es una vida piadosa, ¿no? Impío, acebes, que quiere decir sin reverencia hacia Dios. No solamente, vamos a decir, meramente que no actúa, vamos a decir, o no tiene ningún respeto, vamos a decir, hacia Dios, o una reverencia, sino que está en rebelión constante sobre la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Eso es un impío, no solamente eso, que no quiere reverenciar a Dios, no quiere respetar a Dios, no quiere tener un temor de Dios, sino que actúa incluso en rebelión con las demandas de Dios. Eso viene también de la palabra que habíamos visto hace un rato, de la palabra asedia, que quiere decir impiedad. Es un impío, o asedia, impiedad, es lo opuesto a una vida piadosa que quiere vivir un cristiano. Cuando un cristiano quiere vivir una vida piadosa, el impío se va a encargar de que esa persona no pueda vivir. ¿Por qué? Porque él no quiere vivir una vida piadosa. Entonces, contrario a la vida de piedad, un piadoso, esto es asebia, es impío, es lo opuesto a eso, por sus deseos, su concupiscencia o por su vida que tenga. Eso es, vamos a decir, asebia o anomia también, que anomia que explicábamos que es iniquidad, es una maldad, un menosprecio, un desafío a la ley o los 10 mandamientos de Dios, no quiere saber nada sobre eso, ¿no? Entonces eso, asebia, vamos a decir, la misma actitud que esa, pero hacia la persona de Dios. Por eso que esto es impío, está más relacionado a la persona de Dios. Son personas que odian e insultan a Dios. No está tan relacionado con la ley, sino que a Dios mismo, no quiere saber nada de Dios. Y pecadores, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para justos, sino para transgresores, rebeldes, para los impíos y pecadores. Entonces la ley también, Pablo nos muestra ahora otro ejemplo, que es los pecadores. ¿Qué es pecador? El pecador viene de una palabra que se llama hamartolos, que quiere decir errar el blanco. Vamos a decir, esto es la condición caída que todos tenemos nosotros como pecadores. Erramos el blanco. ¿Pecador qué quiere decir? Si me lo podés traducir, si pecador quiere decir errar el blanco. Vos no podés dar justo en el donde manda. Solamente hubo alguien que pudo agarrar y pegar y cumplir la medida de la perfección que demandaba eso. ¿Quién fue? El Señor Jesucristo. Nosotros todos erramos el camino. Nuestros pies se desvían, nuestra mente. Eso es un pecador, alguien que erra al blanco. Viene de la palabra, dije, pecadores, hamartolos. Pero pecado viene de la palabra de hamartía, que es también lo mismo. El pecado en sí, ¿qué es? Es un principio, vamos a decir, o una fuente de acción que está dentro de nosotros. Es podríamos decir un elemento interno. Aquellos que no entienden, les invito a Romanos 7, incluso en el canal de la prédica buscan Romanos 7, ahí lo explico bien. O es un elemento interno que produce acciones. Por eso muchos dicen, ¿qué es pecado? Primera de Juan 3, 4, dice que pecado es la transgresión de la ley de Dios, y nada más. No, si vos no entendés que dentro tuyo hay un principio, una fuente de acción, si no me crees, escuchate vos mismo cuando vos mismo crees que vos hablás. De ninguna manera, dirías Pablo. Ese es el pecado que está adentro. Y cuando no te das cuenta, él mismo va a hablar por tu boca lengua de aspide. ¿Qué quiere decir eso? Una lengua de serpiente va a ser la tuya. ¿Por qué? Porque él tomó posesión de tu voluntad.
incluso sin llegar a ser sin llegar a dejar de ser cristiano. No quiere decir que te tomó ningún demonio, ni te bajó nada, seguís siendo cristiano. Lo que sucede es que el pecado momentáneamente te ganó una batalla, nada más, y tomó posesión. ¿Qué quiere tomar el pecado? Él quiere volver a tomar el control del cuerpo. El cuerpo le pertenecía a él antes. Lo que sucede es que ahora ya si sos cristiano o cristiana, te vas a dar cuenta que no podés vivir una vida de pecado. Sí, quizá un momento, un día, podés caerte y conducirte a veces peor que un impío. David le pasó eso. Pero ¿qué sucede? Pero no vas a poder vivir. Entonces, si no entendés que eso es un principio que habita dentro tuyo, no estás consciente de que él está ahí, latente, está esperando la ocasión para saltar y tomar posesión de tu voluntad y tu mente, y como por decirlo, agarrar el volante o manubrio de la moto y manejar tus deseos, tu voluntad, todo lo que quieras, y encaminarlo ahora como elemento para la carne, en vez de para la justicia, estás perdido. Sos un pobre, tenía que decirlo, porque vas a tener que crecer, vas a entender que el pecado es una fuente de acción, un elemento interno que apenas pueda te va a engañar, y si te engaña te va a utilizar incluso para atacar a un cristiano. ¿Por qué? Porque él está ahí, Cristo lo venció, lo sacó del lugar, pero todavía está, hasta cuando Cristo venga nosotros tenemos una lucha, hay una lucha entre la carne y el espíritu, entonces eso es pecado. Todavía nosotros, por eso está diciendo que la ley, Cristo define la ley. No, pero la ley todavía tiene que estar ahí para cuando nosotros hacemos cosas malas, la ley nos muestra. Y el pecado no le gusta eso, el pecado se enoja, porque el pecado aborrece eso que está pegado en la pared. Esos 10 mandamientos él los mira y se enoja, porque él agarra y se ve ahí, y no le gusta saber nada de eso. Se despierta cuando ve eso. Irreverente, la otra parte. Pecadores para los irreverentes. ¿Qué es un irreverente? Es un impío también. La palabra es anosios, quiere decir impío, a de negativo, y josios quiere decir santo. ¿Qué quiere decir un impío? En sí un no santo, para que puedan entender. Una persona que no es santo. Santo sabe qué, no me acuerdo bien la palabra en griego, santo de agios, si no me equivoco. Quiere decir santo de apartado, Dios lo apartó para algo. Bueno, un irreverente o anosio, un impío, es eso, es una persona que no es santa, que no quiere vivir, pobre, no puede, una vida apartada para Dios. Dios nos apartó, por eso Dios nos sacó, nos apartó para vivir una vida conforme a Él. Ahora sacerdotes, santos, o sea, congregarnos en un lugar. Bueno, para eso nos aparta. Pero un irreverente es una persona que se impía, un anosio, es una persona que no quiere vivir una vida apartada, no formar parte del mundo este impío, caído, él quiere participar todavía del mundo este, no quiere ser un apartado, eso, un irreverente. Para los profanos, ¿qué es un profano? Versículo 9, todavía seguimos. Profano. La palabra profano es bébelos, con dos B largas, bébelos, que quiere decir primeramente que ha sido permitido. La idea primera es que se le fue permitido que pisotee algo, ¿no? Y lo que pisotea, vamos a decir él, o que se agrada, un profano, es lo que es santificado, todas las cosas que son sagradas, él está en contra de todo eso de lo que es sagrado, está en contra, vamos a decir, de lo que es lo sagrado. La palabra en el griego sagrado es hieros. Entonces, un profano es alguien que, vamos a decir, o es un antagonismo en contra de lo santo o lo profano o lo divino. Sería eso, es un antagonismo hacia lo que es moral, a lo que Dios manda, a lo que es justo, lo que es recto. Él quiere pisotear eso. Él no quiere tener una relación, una comunión, una afinidad con Dios. Él quiere pisotear. Si alguien está haciendo las cosas bien como Dios, él quiere molestar y pisotear eso. Quiere ensuciar, como dice el libro de Hebreo. Él dice que quieren pisotear la sangre de Cristo. Entonces, eso es lo que sucede con estas personas. ¿A dónde encontramos profanos? La palabra que yo encontré profano en Hebreo 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que cambió por una sola comida, entregó su primogenitura.
Entonces, ¿qué es un profano? Aquel que no quiere, o sea, o está en contra de lo que es lo moral, le hace pelea, es un antagonista, incluso se levanta contra una persona piadosa. Eso es un profano. Él no quiere vivir una vida como Dios manda. Entonces, ¿qué hace? Quiere pisotear, quiere estar en contra de las cosas de Dios. Y Saúl fue uno de esos. Esaú tuvo la oportunidad. Si ustedes han leído, el libro de Hebreos dice que él procuró con lágrimas después, pero ya era tarde para él. Él tuvo la oportunidad, pero ¿qué hizo? La vendió por un plato de comida, de legumbre. Hoy día también hay gente que cambia a las cosas sagradas por un celular, por las cosas del mundo, por la amistad del mundo, por la música del mundo, por el programa mugrientos que hay en la tele, cambian las cosas sagradas, hieros, sagrado, que es de Dios, por las cosas de este mundo. La venden por un plato de guisado, sería como para que te puedas llegar a entender. Cambian, hacen una transacción, perdón la que voy a usar porque Charles Spurgeon una vez dijo esta palabra que yo dijo, pero una estupidez. Porque hasta no necesitas ningún título de economía, ni ser ni de esto, ¿cómo se dice? De que un empresario, para entender lo que yo te voy a decir. Yo tengo la primaria, no tengo ni la secundaria. De los que menos estudio tienen soy yo, creo. Pero a mí nunca yo te cambiaría las cosas sagradas por un plato de guisado. Pero hay gente que sí, gente que las cosas de Cristo le dice, este es el tiempo de la salvación, hoy manda a Dios que te congregue, hoy te manda que te reúnas, y no voy a amar las cosas de este mundo, me voy a ir al centro, me voy a ir por ahí, no, ya escuché la prédica, dice, pero voy a hacer, no, y lo cambian, se venden por un plato de legumbres. Eso es un profano, algo que no tiene un aprecio cuando Dios te dio esto, dice esto es la carne, en Cristo Jesús, que coma, que beba de él, tendrá vida eterna. No, lo cambio por un plato es como, de verdad no encuentro palabra para hacer vamos a decir una transacción, un cambio tan malo, ¿no? Patricida, bueno, yo creo que ya deben saber lo que es un patricida. Un patricida ahí es patroloas, o patral, quiere decir un asesino de su propio padre. Matricida, la otra parte que aparece. Matricida es metroloas, el otro era patro, de padre, ¿no? Patroloas, y esta es metroloas, quiere decir meter, que quiere decir madre, y aloiot, que quiere decir herir o golpear. Entonces puede tener el sentido más amplio, vamos a decir, de heridores o de golpeadores. Esa es la idea. Muchos dicen, bueno, yo no maté a mi papá, yo no le he golpeado, pero cuando dice que le debemos honrar a los padres, de esa forma también se terminan transformando en un patricida o matricida. Los hijos deben respetar a sus padres. Homicida, antrofonos es la palabra. ¿Se puede llegar a entender un homicida? Entonces lo digo de nuevo, homicida. Andrófonos. ¿Qué quiere decir esto? Es aner, que es de hombre, y foneus, que es de asesino. ¿Se puede entender lo que es un homicida? Es antropotonos. Matador de hombres, homicida, asesino, antropos es hombres, y keteinos es matar. ¿Dónde lo encontramos esto? ¿Quién es el homicida del homicida? Juan 8:44, Satanás. Él es que vino a matar, robar y destruir. Entonces, puede ser que yo diga, bueno, yo no soy un homicida, pero la Escritura dice que todo aquel que aborrece a su hermana se transforma en un homicida.
Y Juan 1, 3, 15 que dice que no tiene vida eterna. Una vez vimos en primera de Juan las marcas de un cristiano. Vimos creo que 5. Y una de las marcas es que si yo no puedo amar a mi hermano, me transformé en un homicida y no tengo vida eterna. Dice en primera de Juan 3, versículo 15, ¿no? Si no me equivoco. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces las escrituras me dicen que si yo estoy odiando a mi hermano, soy un homicida, y nosotros sabemos, o vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Entonces, debemos tener cuidado si nosotros somos cristianos, porque la ley no es el fin, todavía sigue estando vigente. Si yo aborrezco a mi hermano, me transformo en un homicida, y las escrituras me dicen que yo no puedo permanecer en ese estado. Quizás me puedo llegar a enojar, pero la cruz o la ley me debe demostrar mi condición pecaminosa y volver de nuevo a estar bien. Primera Timoteo 1:10, para los inmorales. Yo no sé si tengo, en la Reina Valera me parece que aparece fornicarios, pero en la mía, porque hoy justo estoy usando la Biblia de las Américas, no la estoy usando por nada especial, ni porque le tenga alguna preferencia, ni que quiera recomendarla, nada de eso, estoy usando solamente esta. Pero dice los inmorales, quiero que en la Reina Valera aparece fornicarios, 1:10. ¿Qué es la palabra fornicario? Fornicarios, aparece, fornicario viene de la palabra de griego porno. Porno denota, vamos a decir, un hombre que se entrega a la fornicación, de ahí viene fornicario, un hombre que se entrega, o sea, su vida está entregada a la fornicación, viene también de porneia, que es una relación que es ilícita. Esta fornicario, porneia, también tiene la idea de una relación que no es lícita, pero también incluye también el adulterio, antes de casarse y después de casarse. Eso es fornicario, porno, un hombre que se entrega a la fornicación. Homosexuales, claro, sí, la palabra es sodomitas. En la Reina Valera aparece sodomitas, pero yo después vuelvo a explicar de nuevo. Estoy usando una traducción que se llama... me la complica porque no es que aparece de otra forma la de las Américas. La de América aparece homosexuales, pero acá sodomitas, en 1960 aparece sodomita. Sodomita en el griego es arsenokoites, de arsen quiere decir varón, y coite quiere decir cama, un lecho. Entonces, ¿qué es? Si unimos eso, vamos a decir, esto denota en sí mismo una relación carnal, o sea, un hombre que se echa en la cama con otro hombre. ¿Se puede entender? Pablo habla algo de eso en Romanos 1. O sea, que practican la homosexualidad. Aparece en 1 Corintios 6:9. Vamos a decir, en 1 Corintios 6:9 dice, los que se echan con varones. De ahí la palabra sodomita, arsenocoites, arsen hombre y coite cama, eso echarse o acostarse, hombre con hombres. Tendría que hablar algo sobre nuestro país, que es una ley que ya está establecida. Esto ya está la ley que tenemos nosotros, que Dios condena eso, y ahora la ley, vamos a Argentina, otros países, que que está bien, si puedo decir algo en contra de eso. Y yo a través de la persona puso algo, lo voy a hablar así por arriba. Siempre cuento cosas y así, esta vez no lo hice. ¿Qué pensaban del que casaban los matrimonios? Así, y yo puse, cuando salió todo esto, que yo me acuerdo que venían los pastores, me decían, ¿por qué no tenés número de matrícula acá en la iglesia? Y me dice, estás en contra, porque la ley manda que vos tenés un número de matrícula para hacer una iglesia. Y me he cansado que ningún estado te va a avalar que sos iglesia. La iglesia es de Cristo, no del Estado.
Y yo sé que esto de hecho mucho no le va a gustar. Yo siempre pensé, y el día que el Estado te quiera decir que hagas algo, como ahora esto de casar, si los pastores no lo hacen, ¿qué hacer? Porque yo tengo un número de matrícula y alguien quiere casarse acá, como ministro, yo tengo que casarlo. Entonces, pero si tengo que estar, decirse que hay que casarlo y yo no lo caso, me tengo que ir preso. ¿Qué sucede? Entonces, si llega ese momento, ¿qué pasa? Y llegó ese momento que dije yo. Ahí ya está. ¿Y ahora qué van a hacer? Porque muchos, no, dice, pero vos te estás en contra de Romanos 13. Yo sé lo que dice Romanos 13, las leyes, sujetarse a las leyes civiles, pero hay una ley superior, que es la ley de Dios. Y eso sucede porque no estudian la historia de la iglesia. ¿Cuántas veces Calvino, todo eso muestran que se han unido y la iglesia con el Estado, y aquellos que conocen la historia de la iglesia saben lo que pasó, que la reina, todos se quisieron meter adentro, quisieron dirigir lo que es la iglesia de adentro como títeres, y empezó, sabemos lo que pasa cuando se mezcla, eso es lo que sucede, eso es lo que le va a pasar a muchos pastores ahora, eso, ¿no? Pero siempre me decían, estás en contra, o yo no estoy en contra, sabía que la iglesia nunca se tiene que unir, yo no encuentro ninguna ley, ninguna iglesia en el libro de John Fox que tenga número de matrícula, o que aparezca. No, porque el Estado le lo pide. Bueno, si el Estado lo pide que ahora que te casés con gay, ¿qué vas a hacer? El Estado lo pide también, ¿lo vas a hacer? No, entonces caramba, por eso es lo que sucede. Sodomitas. Y ahora a que se ajusten algunos a esta ley que hay, porque si no lo haces, agarrate, no sé, creo que hay alguna penalización, algo de eso, ¿no? Dinero hay que pagar. Y bueno, menos mal que eso es porque yo no tengo ni siquiera un centavo. Pero esto, bueno, esto sí, tienen diezmo y todo. Pero eso es lo que sucede. Y hay muchos que están prohibiendo que se hable de esto. Que el pastor no puede predicar ahora de esto. ¿Por qué? Porque están unidos con el Estado. Dicen, sí, que es discriminación, es verdad. Sí. Vamos a seguir. Secuestradores. ¿Qué es secuestradores? Los inmorales, homosexuales, secuestradores. En eso sí aparece, coincidimos. Secuestradores andrapodizo. Un secuestrador que dice de hombre. Eso podría hablar mucho, porque viene en un vocablo latino, pero lo ve por arriba nada más. Se llegó a este sentido de esta palabra, pero secuestrador tenía otra connotación esa palabra. Pero terminó en esto, vamos a decir en andrapodizo, que es secuestrador de hombre. A un ladrón de hombre, alguien que tiene la idea de la esclavitud, alguien que priva de la esclavitud, va a decir de la libertad una persona, ¿no? Viene del vocablo latino plagium, que quiere decir la falsa venta de un hombre libre. Un mentiroso, sigue diciendo Pablo, la palabra mentiroso es peseutes, que es un mentiroso. Juan 8:44 nos describe quién es el padre de la mentira. Vuestro padre Satanás, padre de mentira, porque siempre mintió. Entonces él miente o a veces transgrede, o mentir a veces no es cambiar, sino que a veces al no dar toda la información uno está mintiendo, o sea, no está, no es que dijo, de color esto es amarillo, y yo no es que digo verde, no, que si yo estoy cambiando no está dando toda la información, estoy mintiendo también. Entonces, Satanás, en Romanos 3:4, dice así, que todo hombre sea hallado mentiroso. Entonces, todo hombre sabemos que de una forma hemos mentido. O sea, antes de venir a Cristo, de alguna u otra forma hemos mentido. No sé, yo no me acuerdo, pero cuando era chica quizás se cayó algo que fue el gato. Y alguna mentirita, como dicen, piadosa habrás hecho, que no existen piadosas, por supuesto. Pero también la ley está para eso. Los perjuros, no sé si aparece también la perjura, aparece homosexuales, los que juran en falso, aparece en la mía. Bueno, está traducido bien, jurar en falso. Perjuros. Epiorcos, quiere decir perjuro, o jurar en falso cuando aparece esta traducción de la Biblia, que juran en falso. Entonces, epiorco viene de epiorqueo, que quiere significar jurar falsamente, o deshacer el juramento de uno, como dice Mateo 5:33. No perjurarás, no jurarás en falso, no darás falso testimonio.
Eso es un perjuro que dice, yo voy a hacer esto a partir de mañana. Y no lo hizo. Eso es un perjuro, alguien que deshace el juramento que ha hecho. Y no tengo tiempo de hablar porque ya lo vimos una vez en la confesión y lo vimos cuando estudiamos en Sermón del Monte. Es preferible, como dice Eclesiastés, que no hacer un juramento, no te apresures a hacer juramento, menos ante Dios, porque Dios te va a pedir cuenta de eso. Entonces, mentiroso, para que juren fácil. Y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Bueno, hasta ahí llegamos con eso. Voy a terminar por arriba hasta el 11. Entonces, para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, Pablo no está diciendo que esos son todos, sino que analiza en el aire otra cosa que es contraria a la sana doctrina. ¿Qué quiere decir eso de sana doctrina del versículo 10? Sana, ahí la palabra sana es jugiaino. ¿Qué quiere decir? Estar sano, vamos a decir, la idea es de salud o bien de salud. En el castellano nuestro, la palabra sano tiene la relación de higiene, de limpieza. Esa es la idea. Se utiliza metafóricamente acá para describir la doctrina. Por eso dice que es contraria a la sana doctrina, versículo 10. Entonces eso, jugiano es algo sano, una doctrina limpia, una doctrina higiénica. ¿Por qué? Porque la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza es la que te va a dar salud espiritual a tu espíritu. Pero si te predican otro evangelio, es muy posible que tu conciencia no sea limpiada, no sea por la sangre de Cristo, tengas una higiene de la conciencia. Entonces es importante predicar la sana doctrina. El Evangelio sabemos que enseña a vivir una vida apartada, se quiere decir de santa, que es lo mismo, que esta es la higiene del alma, y diferente, vamos a decir, a las doctrinas erróneas que en sí perjudican la vida de las personas en sentido espiritual. Por eso que son importantes, vamos a decir, que se exponga bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de acuerdo, decimos doctrina, sí, todos tienen doctrina. Los católicos tienen doctrina, los mormones tienen doctrina, los testigos de Jehová tienen doctrina, los pentecostales tienen doctrina. Todos tienen doctrina. ¿Qué doctrina? Enseñanza. ¿Pero qué te enseñan? Eso es lo importante. Nosotros enseñamos doctrina. Claro, pero ¿qué doctrina? No, que Dios te quiere prosperar. ¿Qué enseñamos? Entonces, eso es doctrina. La sana doctrina que tiene que, conforme, va a decir Pablo ahora al Evangelio de Dios. Esta doctrina, sana es jugiano, ya vimos. Pero doctrina es didascalía. Aquello que es enseñado o la enseñanza que es didasque. Enseñanza es la instrucción, o podríamos decir el acto de enseñanza, no solo el acto, sino lo que se enseña también, es importante, no solo el acto, porque enseñar estoy enseñando. El problema es que ¿qué es lo que estoy enseñando? Esa es la idea de doctrina. Entonces la sana doctrina, podríamos decir esto, que exige ¿qué? Porque Pablo viene hablando en su contexto de la ley. La ley y el evangelio. ¿Cuál es el título del sermón? La ley y el evangelio van de la mano. Entonces, la sana doctrina, llegando al punto final, nosotros vamos a ver para qué es. Entonces, la sana doctrina exige que el hombre guarde la ley de Dios, pero por su naturaleza caída no puede hacerlo. Eso es lo que nos enseña. ¿Qué nos enseña? Que Dios demanda eso, pero nosotros no podemos guardarlo. Entonces la sana doctrina es la enseñanza correcta. Ahora, por el Evangelio, que son las buenas noticias que va a mostrar Pablo, nos va a mostrar cómo, que ya sabemos. Por eso estamos acá, porque es por medio de Cristo. Sana quiere decir entonces eso, que está en armonía, vamos a decir, con la razón, o sea, con el sano sentido de lo que es ortodoxo. No solamente, sí, con la mente acepto a Cristo y ya está. No, o respeto con mi mente, sí, no se trata de eso. Mi mente tiene que estar, ser confrontada con esos 10 mandamientos y conducirme a Cristo. Se puede llegar a entender. En el versículo 11 dice, según el glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado. Este es el último.
El glorioso evangelio que Pablo está nombrando acá nos muestra o nos exhibe los atributos o la gloria, vamos a decir, los atributos de Dios. ¿Qué son? La justicia, la gracia, el amor, podríamos nombrar un montón de ellos, ¿no? ¿Y en qué se basa esto, el glorioso evangelio? O sea, los atributos de él, que por medio de él se demuestra la justicia en Cristo, la gracia, que es la salvación, el amor que nos ama a nosotros, es que él decide o quiere salvar al pecador. Pablo, el domingo que viene vamos a ver el testimonio de Pablo en los versículos que dice gratitud de Pablo por la gracia de Dios, en los versículos 2 en adelante. Pero Pablo conocía este glorioso evangelio, el que salva al pecador, porque si nosotros vemos en el versículo 1 Timoteo 1:15, que me voy a adelantar, dice así, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Entonces, en el versículo 11 que estamos estudiando, según el glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado. Pablo sabía de esto, porque dice palabra fiel y digna de aceptar por todo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Entonces, eso es lo que está, vamos a decir, el glorioso el evangelio, es que Dios ha querido salvar a los pecadores, y Pablo había experimentado este poder, el poder glorioso, como dice Romanos 1:16, que el evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree, para el judío primero y luego para el gentil. Entonces es un poder de Dios, dunamis, que es por medio de Cristo. Cristo mismo dice que no vino a los justos, sino vino a buscar pecadores, no vino a buscar justos. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay justo entonces, Daniel? No, Cristo lo que estaba diciendo es, yo no vengo a buscar como el fariseo que dice, yo me doy esto, no vengo a buscar a personas que se creen justas. Cristo dijo, yo no vengo a buscar a alguien que me diga, yo no necesito, yo me porto bien, yo hago esto. No, yo no vine a buscar, vine a buscar lo que estaba perdido, yo vengo a buscar a esa persona que se miran ante la ley y digan, miserable hombre de mí, no puedo cumplir esto, y claman a mí pidiéndome por favor la salvación. A esos vine a buscar, esas personas que se creen que no son dignas de entrar a mi reino, no que me van a dar una oportunidad para que yo pueda entrar a sus vidas. No, esas personas que se consideran indignas, que se han visto que están mal. Entonces, no ha venido a salvar a justos, sino a los pecadores. Y eso es lo que habla Pablo. Voy a cerrar con esto. Entonces, la ley y el evangelio van juntos de la mano. ¿Por qué? Porque ya que la ley sin el evangelio es, vamos a decir, es un diagnóstico que, como dije al principio, ¿no? Que no es como que si no tuviera el remedio, si se puede entender. Y el evangelio sin la ley, o sea, darle las buenas nuevas, que es lo que se hace hoy en día, ¿no? Las buenas nuevas de salvación, a las personas aquellas que no creen o creen que no lo necesitan, vamos a decir, ¿por qué? Porque nunca lo han escuchado, ¿no? Las malas noticias del juicio. Ahora lo explico de nuevo. Entonces, la ley no puede estar sin el evangelio, pero el evangelio tampoco puede estar sin la ley. Tienen que ir de la mano. La ley, vamos a decir, tiene que mostrarme a mí o diagnosticarme mi condición, esa de mi espíritu, como está mal, y después debe venir las buenas nuevas de salvación. Pero tampoco se puede dar las buenas nuevas sin dar la ley. No sé si se puede llegar a entender, pero esa es la idea. Tienen que ir sí o sí de la mano. No podemos predicar un evangelio por la mitad, un evangelio leudado, ¿no? Como dije en 3:20 y 3:21 de Romanos, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Lo que no leí fue esto, que lo voy a leer ahora para cerrar.
es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, para que en su tolerancia Dios ya pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y él sigue diciendo, ¿dónde está la jactancia? Entonces, ¿cómo voy a recibir yo la salvación o el mensaje de la salvación si a mí nadie me confronta mi mente con esos 10 mandamientos? Entonces, las buenas nuevas tienen que traer la ley, pero tampoco yo puedo traer buenas nuevas sin presentar esa ley, y tampoco puedo traer, traer la ley, como hacían los judaizantes, y no presentar el evangelio. Espero que no haya iglesias así, creo que algunas debe haber, ¿no? Una de ellas son los testigos. Espero que se haya podido entender, tratar de hacerlo lo más sencillo que se entienda. Voy a cerrar. Se hizo un poco largo en el sermón de hoy porque vi muchos versículos, por eso, si no lo hacía 1 hora y media. Amado Padre, venimos ante su presencia a agradecerles, pues fuimos confrontados con la ley, nuestra mente quedó cautiva, porque pudimos conocer nuestra condición antes de venir a Cristo, nos acusó, corrimos hacia la cruz pidiendo misericordia. Una vez que entramos ahora, por medio de Cristo, y ahora formamos parte de su pueblo, somos cristianos, la ley no ha perdido todavía su vigencia, la ley todavía nos sigue corrigiendo, nos sigue mostrando cuando nosotros nos estamos desviando, no para salvación, pero sí como un modo correctivo, para que nosotros no nos estemos desviando, de una forma también de cuidarnos. Así que le pedimos, sabemos que no somos salvos por ella, sino por el espíritu de vida que habita dentro de nosotros, pero por eso le pedimos a usted que siempre nos siga manteniendo, como dice el Salmo 32:8, yo te mostraré el camino por el que debes andar. Como siempre decimos esta Iglesia Bautista Reformada de la Gracia de la ciudad de Mar del Plata, amén. Amén.